Corresponde darle prioridad a ese derecho de réplica. Doctor Iván Cepeda. Es muy amable, señor presidente. Yo espero que mi intervención tenga condiciones de equidad, teniendo en cuenta que hemos escuchado 60 minutos de intervenciones del Centro Democrático. Yo pediría que haya un poco de indulgencia con el uso del tiempo. Voy a hacer unos breves comentarios, no voy a tampoco hacer una intervención larga, farragosa. Simplemente voy a poner algunas cosas en su sitio. Primer asunto, por supuesto que aquí hay un debate esencial, que es el debate de la justicia. En nuestro país, lamentablemente, ha cundido la costumbre de que la justicia se mide y se valora de acuerdo a sus resultados. Si es favorable la sentencia, llueven elogios y loas a los magistrados. Si en cambio es adversa, aparecen toda clase de improperios, campañas de desprestigio e intentos por silenciar a los jueces. Eso lo hemos visto en distintas etapas del país. Así que voy a señalar un primer elemento, que es el siguiente. El expresidente y senador Álvaro Uribe, quien asevera respetar la Corte Suprema de Justicia, su fuero, quien dice respetar la Constitución, la ley y las instituciones, está desarrollando una impúdica campaña para enlodar el nombre de los magistrados a los cuales él recurrió. Él recurrió en el año 2014, 2012, 2013 para denunciarme penalmente. Entonces, en el 2013, los magistrados le eran funcionalmente útiles. En ese entonces, cuando él esperaba que llovieran una serie de decisiones en mi contra, la Corte era independiente, la Corte era confiable, la Corte era un organismo al cual recurrir. Pero hoy ya no lo es, sencillamente porque el 16 de febrero de este año dictó una medida, un auto inhibitorio, en el cual la Corte señala claramente que no existen elementos para abrir una investigación en mi contra y que por el contrario echa una investigación rigurosa en la cual hay cientos de horas de grabación, de pruebas, de documentos. Se demuestra que hay elementos sólidos para compulsar copias en contra del expresidente Uribe. Y entonces ahí sí, el magistrado Barceló, quien es el magistrado instructor, se convierte en el villano de la película. Ahí sí Uribe emprende una campaña para acabar con el prestigio y el nombre de los magistrados que lo están a punto de investigar e indagar. Quiero aquí hacer alusión a uno de los más vergonzosos episodios de esa persecución avalada por Uribe. Acaba de salir en un portal la fábula de que en una reunión, de la cual no se da ningún tipo de especificación de tiempo, ni de espacio, ni de modo, nos reunimos con el presidente Santos, con el señor vicepresidente Óscar Naranjo y con el magistrado Barceló y otro magistrado, ex magistrado, el magistrado Arboleda Ripoll, supuestamente para entregarle $5 millones que yo llevaba tal vez en una maleta para que los magistrados fueran debidamente sobornados. ¿Qué es eso? Eso es una absoluta campaña calumniosa, infame, para acabar con el prestigio de los magistrados que lo están investigando. Entonces, que no siga diciendo de manera mentirosa ante los medios de comunicación que respeta la justicia. No la respeta, no respeta a los magistrados. Lo que quiere es acabarlos y acabar su honra y su prestigio. Como se hizo cuando, entre los oscuros personajes que nombraba la senadora Paloma Valencia o el representante Hoyos,
que aparecieron en este desfile de parapolíticos, apareció el más oscuro de todos ellos, que era el primo del señor presidente de la República, el señor Mario Uribe, que terminó siendo juzgado y condenado por parapolítica. Eso tal vez se olvida cuando se hace esta narración alegre de cómo fue la lucha del expresidente Uribe contra el paramilitarismo. No hubo tal lucha. Lo que hubo fue un intento desesperado por tapar la parapolítica, por ser lo más indulgentes posibles con los paramilitares, pero eso no resultó, como no resultó tampoco el intento por enlodar mi nombre, que el día 16 de febrero la Corte puso en claro. Quien es sospechoso, quien puede ser en este momento investigado y juzgado por falsos testigos, por manipular la justicia, por intentar comprar y sobornar a delincuentes, es el expresidente Álvaro Uribe, que eso quede bien claro. Y también en esa acusación está, por supuesto, el representante Álvaro Hernán Prada, comprometido también. Entonces, que no se nos siga echando el cuento de que se respetan las instituciones, no, para nada. Cuando la Corte emprendió los juicios de la parapolítica, el comportamiento fue idéntico. Intentar decir que los magistrados todos eran unos sesgados ideológicamente. Y terminaron incluso en el papel de infiltrar la Corte. Óigase bien, infiltrar la Corte instalando micrófonos en la sala penal de la Corte. ¿Es eso respetar la justicia? El señor magistrado Iván Velázquez tuvo que salir del país, resultado de todos esos hostigamientos. El magistrado Valencia Copete fue objeto de una acerba persecución contra su honra y contra su prestigio. Y digamos que, a pesar de todo eso, la Corte en el año 2008, 2009 y 2010 produjo sentencias históricas para este país. Como es histórico el llamado a indagatoria que le hace hoy al expresidente Álvaro Uribe, es la primera vez que en este país un expresidente es llamado a rendir cuentas ante la justicia. Y eso no debería ser un hecho excepcional. En todos los países latinoamericanos los expresidentes son llamados como cualquier ciudadano ante los jueces. Y yo no he escuchado que por eso se les infiltre y se les espía a los jueces en otros países latinoamericanos. Aquí lo que hay es una campaña para acabar con la Corte Suprema. Y lo dijeron en campaña electoral. Aquí la intención es acabar con todos esos tribunales que estorban y crear una sola Corte que sea, a propósito, un vestido confeccionado a la medida de la impunidad de quienes delinquen de esta manera. Pues no, eso no se va a poder. Hoy está llamado a indagatoria el señor expresidente Álvaro Uribe. Segunda precisión importante, el cuento de hadas que nos acaba de presentar la senadora Paloma Valencia sobre la época en que Uribe luchó a brazo partido contra los paramilitares. No hay tal cosa. Quienes tenemos un poco de memoria en este país nos acordamos claramente cómo fue ese episodio. Aquí en este Congreso se libraron discusiones y debates supremamente álgidos ante las propuestas que traía el expresidente Uribe para lograr la impunidad de los paramilitares. ¿O es que no nos acordamos de la pregunta número 6 del referendo que planteó Uribe apenas llegando a ser presidente de la República, que decía, palabras más, palabras menos, autorícese por una sola vez que los miembros de grupos alzados en armas puedan llegar al Congreso de la República sin elección y por una sola vez estar en el recinto parlamentario con amnistía y con indulto automático? ¿Eso no les suena familiar? ¿No recuerdan que la Corte Constitucional derogó esa pregunta del referendo que perdió Uribe? Bueno, pues a mí no se me olvida. Y tampoco se me olvida que el primer proyecto de ley que trajeron a este Congreso buscaba la total impunidad de los paramilitares, y que fue en este Congreso
con los congresistas honestos y probos que estaban del lado de las víctimas, con los periodistas que se opusieron a ese esperpento que logró salir una ley medianamente decente que se llamó la Ley de Justicia y Paz. Pero como si esto fuera poco, cabe recordar que había una cosa que se llamaba el Pacto de Ralito, o no sé si eso ya se les olvidó a algunos congresistas. El Pacto de Ralito, que era un pacto absolutamente interesante en el cual los paramilitares catapultaban al Congreso a una serie de personas del mundo de la política a cambio de que les hicieran una ley de impunidad. Pero eso no funcionó, y repito, fue gracias a la Corte, fue gracias a los magistrados que de manera valiente se opusieron a semejante proyecto de impunidad y de sevicia que se logró que en Colombia pudiéramos decir que por primera vez decenas de congresistas que estaban mezclados con el paramilitarismo en lo que se llamó la parapolítica terminaron en la cárcel. Así que no hubo tal lucha contra los paramilitares. Lo que había era un proyecto de impunidad claramente diseñado y que en un momento determinado, cuando ese proyecto no pudo funcionar y cuando los paramilitares comenzaron a hablar más de la cuenta, pues sencillamente fueron extraditados a Estados Unidos. Y doctora Paloma Valencia, les recomiendo que se informe bien, porque no es un paramilitar el que haya hecho declaraciones implicando a Uribe con los temas de la parapolítica y del paramilitarismo. Son 24 declaraciones que hay de 24 paramilitares que implican al expresidente Uribe en hechos como haber financiado su campaña de elección presidencial y de reelección, y en otros múltiples delitos. No voy a repetir un debate que hice aquí en el Congreso durante horas mostrando eso. El señor Mancuso decía en una de esas declaraciones, para tener una anécdota de todas esas declaraciones que se han vertido, que él echaba competencias hípicas en Montería con el señor expresidente Uribe, y que había un sitio, un antiguo aeropuerto donde se hacían esas carreras hípicas, por no hablar de hechos mucho más escabrosos que hay en esas declaraciones. Entonces no es una declaración, son 24. Téngase eso bien presente y claro. Y una de esas declaraciones es la del señor Juan Guillermo Monsalve. Primer punto que quiero decir sobre esto: el señor Monsalve no dio por primera vez su declaración acusatoria contra Uribe en la cárcel cuando yo lo visité. Eso es una falsedad. El señor Monsalve había dicho antes a los operadores judiciales lo que me dijo a mí, que me pidió, ante la total y absoluta incapacidad de los jueces de investigar esa denuncia tan grave, lo que ya ustedes conocen y que yo simplemente me limité a registrar y a entregarlo a la Fiscalía General de la Nación. ¿Y qué es lo que dice Monsalve en esa declaración? Que no es esa cosa tan, digamos, absolutamente inofensiva como la que nos presentan aquí en este relato que hemos escuchado. No, ahí hay cosas muy graves. Por ejemplo, yo hago la siguiente pregunta: ¿cómo es posible que el señor expresidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago tengan una relación comercial y de amistad con un clan tenebroso como el que hay en Antioquia, que es el clan de los señores Gallón Henao? El señor Santiago Gallón Henao terminó confesando que era parte de los grupos paramilitares, íntimo amigo de la familia Uribe Vélez. Es la verdad. Duele, pero es la verdad. Les duele, pero es la verdad. Sí, señor, les duele. Les duele, pero es la verdad. Presidente. El señor Gallón Henao. Doctor Cepeda, un segundo, por favor. Un segundo. Doctor Cepeda, un segundo, si me lo permite. Moción de orden. ¿Qué persona? A ver, perdóneme.
Perdóneme, una moción de orden, senador, dale la palabra al senador. Moción de orden, tiene prelación, me toca. Presidente, Moción de orden. Yo creo que la intervención del representante a la Cámara, Samuel Hoyos, y de la senadora Paloma Valencia se ha hecho en el máximo respeto con todas las personas, con los integrantes de esta corporación. Yo le voy a pedir un favor, señor presidente. Está bien que él dé el derecho de réplica, pero el derecho de réplica tiene limitaciones. A nombre de mi partido Centro Democrático, le pido el favor que le exija al senador Cepeda respeto por el presidente Álvaro Uribe Vélez. No tienen ningún derecho a venir aquí a esta corporación a insultar y a tratar al presidente Uribe como lo ha tratado. Hemos tenido en el Centro Democrático todo el respeto con usted, senador Cepeda. Le pedimos, y a usted, presidente, le exigimos respeto por el nombre del presidente Álvaro Uribe Vélez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Pues lo primero, esto no es un debate, no está el gobierno para responder, no es un debate. Y ha terminado en un juicio al senador Cepeda. Aquí piden respeto para todos y para todas, pero en las presentaciones, por favor, deje hablar, senador Mejía. A usted lo conocemos en el Senado, que se desboca con sus emociones. Déjenos hablar, estamos en nuestra Cámara, por favor. Le pedimos respeto, le pedimos respeto. Entonces, ¿va a seguir gritando? ¿Va a seguir? Doctora Ángela, ¿terminó la moción de orden? No, espérese un minuto. No, por favor, déme la palabra. Esta es nuestra Cámara y estamos pidiendo respeto para el senador Iván Cepeda. Escuchamos con respeto a Samuel Hoyos y a Paloma Valencia. Nadie los interrumpió. Exigimos el mismo trato a Iván Cepeda, que fue cuestionado, que fue nombrado como parte de los criminales que dicen ellos que están acusando a el senador Álvaro Uribe. Entonces, el respeto es para todos y pedimos que sea escuchado Iván Cepeda, no solo en su condición de haber sido nombrado no sé cuántas veces en este debate, sino también como hombre de la oposición, que el estatuto nos da el derecho a réplica. Gracias, señor presidente. Por favor, sonido. A ver. Gracias, señor presidente. Yo fui muy cuidadosa en mi presentación de no implicar, representante Ángela María, al senador Cepeda en ningún delito. Porque yo considero, senador Cepeda, que si usted, como se lo dije, si diera un segundo de posibilidad de considerar la inocencia del presidente Uribe, usted tendría que concluir en su inocencia. En la carrera que usted ha emprendido de tratar de mostrar que el presidente Uribe es un criminal, yo creo que usted ha sido usado por los falsos testigos. O la otra conclusión sería que usted ha actuado en mala fe. Yo no quiero cometer el error que usted comete con el presidente Uribe de no darse la posibilidad de la buena fe del presidente Uribe. Y por eso mi presentación, senador Cepeda, no lo acusa a usted de ningún delito. Lo invita más bien a una reflexión. Y es la reflexión de la presunción de inocencia, que usted no hace con el presidente Uribe. No sé qué razones éticas, morales, vivenciales tenga usted para estar convencido de esa culpabilidad y haber emprendido esa carrera frenética de visitar los presos buscando que alguno le diga lo que usted quiere oír. Y por supuesto que siempre va a encontrar quien se lo diga, senador Cepeda. Pero si usted se tomara ese momento que yo me he tomado sobre su persona, sobre la persona del presidente Uribe, usted tendría que reconocer su inocencia. Yo quiero decir que el senador Cepeda ha hablado 15 minutos. Yo hablé 30, es el debate que nosotros citamos. A mí no me parece mal que usted lo hable, pero yo sí le voy a pedir respeto por el presidente Uribe como yo lo tuve con usted. Yo a usted no lo he tratado de criminal y le pido y también le exijo, en nombre de los millones de colombianos que queremos al presidente Uribe,
que se refiera al presidente en los mismos términos, al menos que yo me he referido a usted. Gracias, señor presidente. Bueno, doctora senadora Paloma Valencia, yo siempre estoy dispuesto a un debate razonable, razonado, sereno. Y no he dicho aquí nada que sea denigrante ni irrespetuoso, estoy constatando un hecho, simple y llanamente eso. Frente al representante Oscar Darío Pérez, en el escenario que usted quiera debatimos. No tenemos miedo, temor, usted puede utilizar esos medios un poco, digamos, grotescos, pero conmigo no hay problema. Usted ponga el debate donde quiera, a la hora que quiera, lo hacemos. Perfecto, me alegra eso mucho. Voy a finiquitar mi intervención porque yo voy a respetar la reserva sumarial que hay en este proceso que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia. Honorables congresistas, perdóneme, por favor, dejemos terminar. Todavía faltan, solo del Centro Democrático, faltan por intervenir, así como de los otros partidos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 citantes. Y otro tanto de compañeros del mismo centro, así como otro partido. Por eso les pido el favor, van a tener la oportunidad, con el silencio y el respeto de los compañeros, de ser oídos. Para ese derecho tiene que, por supuesto, concederle el derecho al doctor Iván también de su intervención, que de la misma manera le respetaremos. Entonces, continúe, doctor Iván, con el uso de la palabra que le faltaba. Siga, senador. Perdón, presidente, yo por supuesto respondo a cualquier tipo de intervenciones, siempre y cuando no sean hechas de una manera irrespetuosa y energúmena. Yo le aconsejo que se serene. Es decir, yo entiendo que usted puede estar un poco desesperado por todo esto, pero siéntese y relájese. Respire, eso ayuda mucho a mantener bien en su lugar los nervios. Bien, como decía, voy a intentar terminar mi intervención a pesar de lo accidentado que ha sido. No he visitado miles de cárceles, ni he visitado 800 veces a prisioneros de este país. He hecho mi trabajo como congresista. No he hecho un solo debate, he hecho múltiples debates sobre la situación carcelaria y penitenciaria. Hay una montaña de evidencias sobre lo que he hecho en esa materia y es la evidencia que tomó en cuenta la Corte cuando examinó rigurosamente esas visitas que yo hice a las cárceles. Se olvida que aquí cuentan las pruebas. Por ejemplo, para mencionar un episodio de estos últimos, el señor alias Mono Leche acaba de salir en el proceso que se lleva contra Santiago Uribe por la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, a decir que él nunca ha tenido nada en contra de los Uribe Vélez y a decir que yo, a través de una persona interpuesta, le habría enviado la razón de pagarle una suma exorbitante a cambio de su testimonio. Bueno, yo quiero aquí poner las cosas en su sitio. El señor Mono Leche, quien era un íntimo colaborador del señor Vicente Castaño, alias el Profe, en el año 2013, febrero de 2013, testificó ante los jueces y fiscales de Justicia y Paz. El señor Mono Leche acusó al gobierno del entonces presidente Uribe de ser el autor del asesinato del señor Vicente Castaño. Voy a citar su declaración para que no se diga que esto es irrespetuoso. Dice el señor Mono Leche: en 2013 fue el alto comisionado de paz, yo recuerdo que en ese momento el alto comisionado de paz era el señor Luis Carlos Restrepo, quien buscó la gente para matar a Vicente Castaño. Quien mata a Vicente Castaño es el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, señores magistrados.
Bueno, este señor tiene la desfachatez de venir a decir hace 2 días que él nunca ha testimoniado en contra de los Uribe Vélez y que además de eso habría que entregarle dinero para que testificara. No, el señor lo hizo. Ahí está. Es evidentemente eso que ustedes quieren aquí escuchar, un falso testigo. Y es un falso testigo en mi contra. Ahora la pregunta es, ¿quién lo estás usando para que testifique de esa manera? El señor Areiza, un testigo que actuó en el caso del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos. Se me acusa de haber buscado sobornarlo con 100 millones de pesos. Pero quienes hacen esa acusación ligera no se han tomado el trabajo de indagar un poco y resulta que el señor Areiza testificó 3 meses antes de que yo lo conociera en contra del señor Luis Alfredo Ramos. Los señores Monsalve y el señor Pablo Hernán Sierra, como ya lo he dicho aquí, antes de visitarlos en las cárceles, ya habían testificado en contra de los Uribe. Entonces mi pregunta es de sencillo sentido común. ¿He estado yo buscando esos testimonios? ¿He estado yo intentando sobornar esos testigos? De ninguna manera. Esos señores ya habían testificado y eso está clara y judicialmente demostrado. Así que punto final sobre esa discusión, señoras y señores. La discusión que hay que hacer ahora es sobre otras personas, sobre el señor alias Caliche, sobre el papel del señor abogado Cadena, quien es un reconocido abogado de narcotraficantes en Estados Unidos, sobre el señor Enrique Pardo Hash, que no es ningún miembro ilustre de la sociedad bogotana. No, el señor Pardo Hash fue el secuestrador y que después probablemente asesinó al señor suegro del expresidente Andrés Pastrana. Entonces uno se pregunta, ¿qué pensará el señor expresidente sobre el hecho de que el señor Pardo Hash esté siendo utilizado para enviarle razones al señor Monsalve? Pero bueno, dejo ahí, no me voy a meter, he dicho que voy a respetar la reserva sumarial y yo espero que igual que lo hago yo, también se respete a la Corte Suprema de Justicia. Porque así nos guste, son los jueces de la República y hay que respetarlos y hay que someternos y acatar sus decisiones sin armar show mediáticos, sin armar campañas de desprestigio, sin intentar acabarlos y lapidarlos públicamente. Y este mensaje lo dirijo directamente al señor expresidente Álvaro Uribe. Muchas gracias, señor presidente. Senador Valencia. Sí, gracias, presidente. Una moción de orden para lo siguiente: dejar la constancia que el senador acaba de aceptar que conoce la reserva sumarial, y esto no solamente se constituye en un delito, sino que además es falta de garantías en el proceso que se sigue contra el presidente Álvaro Uribe, y lo confesó aquí en el atril para que quede en el acta. Gracias, presidente. Gracias, presidente. No, simplemente un comentario. Aquí nadie está señalando que conozco al detalle el contenido del sumario y el expediente de investigación que ha abierto la Corte contra el expresidente Álvaro Uribe y contra el representante Prada. Lo que es evidente es que hay numerosas crónicas periodísticas que han filtrado piezas de esa investigación y que son de notoriedad pública y conocimiento público. Y sí conozco el sumario y sí conozco el expediente del caso por el cual en febrero de este año la Corte se declaró inhibida para investigarme y compulsó copias contra el senador Álvaro Uribe.